Mayor Salud es presentado por Los Héroes. En Chile muere una persona por hora a causa de un infarto agudo al miocardio. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la población mundial y también, por supuesto, en nuestro país. Pero ¿cuáles son las causas que pueden llegar? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que una persona tenga un infarto agudo al corazón, al miocardio? ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones? ¿Cuáles son los síntomas de todo esto? Vamos a conversar hoy día en nuestro programa y para eso ya está con nosotros el doctor Ulises González. Ulises, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. El doctor es jefe técnico del Servicio de Emergencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además presidente de la Sociedad Chilena de Urgencia. Ulises, estamos hablando de un problema, de una enfermedad que cobra muchas muertes hoy día en nuestro país y en el mundo. ¿Cuáles son las causas que están asociadas a esto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda llegar en algún momento a tener un infarto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Feliz que estés con nosotros. La verdad, los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular están descritos hace muchos años. Tienen que ver con la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los trastornos a los lípidos, etc. ¿Ya? Pero al momento de presentar la patología aguda, si bien estos factores de riesgo en un grupo poblacional propensan la aparición de estas enfermedades, al momento de la patología aguda, el que no tenga un factor de riesgo no quiere decir que no se puede infartar. Correcto. Por tanto, a veces, si nosotros nos enfocamos exclusivamente en los factores de riesgo, se nos pueden pasar personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien no tiene un factor de riesgo, por ejemplo, tú que eres más bien delgado, llegas a un servicio de urgencia con un dolor torácico, por no tener factores de riesgo, no te puedo descartar que estés infartado. Que tengo un infarto. O sea, puede haber infarto con o sin factores de riesgo. Eso es súper importante consignar. Muy bueno que tú lo hagas y lo señales porque creo que está, comillas, en la imagen de la gente, la persona más gorda, ¿no es cierto?, esa sedentaria, que fuma, ¿no es cierto?, y tiene todos estos hábitos y dicen candidato al infarto. Claro, per se lo puede ser, digamos, ¿no es cierto?, podría ser. Pero ¿qué hace que otras personas que no tienen estos factores, cuáles son las causas de que se produzca un infarto en personas que no están dentro, comillas, de este grupo de riesgo? Sí, principalmente la enfermedad aterosclerótica tiene algunos factores genéticos, claro. en algunas poblaciones más jóvenes se asocia más bien a consumo, por ejemplo, de cocaína, que en el último tiempo hemos visto un aumento importante en nuestra población. Y obviamente el tabaco siempre está presente. Pero lo más importante, creo yo, recalcar es que el síntoma precoz debe ser indicador de consultar en un servicio de urgencia para llevar al paciente a una cadena de estudios que logre evitar la aparición de un infarto que posterior termine en un evento mortal. Correcto. Como un paro cardíaco. Antes de ir como a estas señales, que los médicos hablamos de síntomas, ¿no es cierto? ¿Hay algunos factores que nos podrían hacer recurrir rápidamente o acudir, rápidamente a un doctor? Por ejemplo, historia de papá o mamá con colesterol alto, la hipercolesterolemia familiar, por ejemplo. ¿No es cierto? Es una señal que conocemos, que entendemos y que si está en nuestra familia deberíamos acudir rápidamente a un cardiólogo para que nos chequee. Existe también el factor edad. ¿Existe alguna edad en cardiología o en la medicina de urgencia en que tú dices, mira, sabes que después de los 40 de esta edad te tienes que chequear el corazón, tienes que ir una vez al año, cada cierto tiempo, a mirar cómo está funcionando tu corazón? Sí, se supone que hay discrepancia en realidad en el tema de la edad, la literatura, en el riesgo que genera la edad per se como factor individual. Entonces, hay quienes plantean que ya sobre los 35 años aumenta el riesgo cardiovascular de forma importante. Ya. Y bajo los 35 años, si no hay consumo de sustancias que generen o trastornos genéticos importantes que generen aterosclerosis acelerada, no debería existir un riesgo solamente asociado a la edad. Correcto. ¿Sí? Pero ahí está entre los 35 y los 45 años lo que más o menos plantea la literatura, que es el momento en el cual ya la edad por sí sola es un factor de riesgo. Claro. Y te lo preguntaba porque lo quiero encadenar a otro tema que no tiene que ver solamente con la edad,
o sea, se relaciona a la edad, pero también a la condición de la mujer, del cese de la función de los estrógenos a nivel del ovario desde los 48 o 50 años en adelante, que hablamos de la menopausia, ¿no? Sí. Que sí está vinculada, pero es una condición hormonal que hace que la mujer esté más propensa a un infarto. En ese caso también el control y el chequeo cardiovascular es importante. Sí, yo creo que en el contexto de la mujer, lo que pasa es que previamente la mujer tiene un factor protector. Protector, exacto. ¿Sí? Sí. Por tanto, lo que pasa en la menopausia es que la mujer ya no está protegida, por tanto se equipara el riesgo cardiovascular que tiene el hombre. Correcto. Por sí solo. Exacto. ¿Ya? Entonces, más que creo yo que un chequeo preventivo, es necesario un diagnóstico precoz, una mayor tasa de sospecha de parte del paciente y del médico, que no porque es mujer no se va a infartar. Exacto. O sea, connotados cardiólogos que conozco yo dicen que mientras uno tenga un corazón se puede infartar. Entonces, claro, teniendo corazón te puedes infartar. Tú señalabas y decías, es importante estar atento a las señales, ¿no es cierto?, a los signos, a los síntomas que puedes ir teniendo. ¿Cuáles son esas señales, cuáles son las señales más temprano precoces a las cuales no podemos desoír? O sea, un dolor torácico, por discreto que sea, debería ser de la nada, no traumático, dejémoslo así claramente. O sea, si no hay un trauma de por medio, si yo no sufrí un golpe en el tórax y tengo un dolor torácico, da lo mismo del lado que sea, debe ser evaluado por un facultativo, ya que en el tórax no solamente existe corazón, sino existen otras estructuras que también pueden generar un desenlace grave, que no son tan habituales como la patología coronaria, pero que sí son muy mortales. La aorta, el pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, todos los dolores torácicos deberían ser evaluados. Ahora podemos decir que los síntomas clásicos es el dolor opresivo, que dura más de 20 minutos, que se irradia al brazo izquierdo o a la mandíbula, que se detiene al dejar de hacer el ejercicio. Hay gente que habitualmente consulta que tenía este dolor y dice, no, mira, yo camino 10 cuadras. Si camino 12 cuadras, me aparece este dolor. Pero hasta las 10 no tengo nada. Claro. O sea, a las 2.2 cuadra me aparece el dolor. Sí. Si me detengo, se me quita. Ya es una señal inequívoca de que hay algo en el corazón. Sí. Pero no hay que esperar a llegar a eso, la verdad. Eso es como... Claro, o al subir una escalera, a lo mejor vivo en el cuarto piso, antes de subir impecable, pero al tercer piso tengo que parar porque siento que me ahogo y tengo como un dolorcito. Claro. Tú señalabas, decías, cualquier dolor, ¿no es cierto?, la zona torácica en el pecho que tengo que consultar. ¿Alguna característica de ese dolor? ¿Por qué? Y te lo pregunto dirigidamente. De repente puedo tener a lo mejor una puntada, ¿no es cierto?, me da una puntada en el pecho, quizás puede estar asociado a meteorismo, ¿no es cierto?, el colon transverso, porque podría tener algún dolor asociado a eso. Por ejemplo, ¿tiene que tener alguna característica, Ulises, ese dolor para que yo diga, no, mañana tengo que ir al doctor, o cualquier dolor, por más mínimo que sea? Es súper complejo. Yo sé que es difícil la definición de qué, digamos. Sí, es súper complejo lograr una definición así tan precisa. Estoy de acuerdo contigo. Sí, porque el 6% de las consultas de los servicios de urgencia a nivel mundial se estipula que son por dolor torácico. De ese 6% hay un 80% que tiene patología banal. O sea, que consultó por un dolor torácico probablemente de la pared costal. Claro. Pero hay un 20% no menor que tiene algo que termina siendo hospitalizado. Claro. Entonces, el dolor torácico, uno lo enfoca de diferentes maneras, pero tiene un estudio que orienta al médico de urgencia o al cardiólogo a decir, ya sabe qué, usted siga por un estudio ambulatorio o usted se queda con nosotros, independiente un poco de las características habituales que conocemos del dolor torácico. O sea, una puntada muy intensa pudiera ser desde un espasmo esofágico hasta un tromboembolismo pulmonar. Entonces, sí, te lo digo porque es importante aclarar que en este caso, en enfermedades que estamos hablando que comprometen la vida, ¿no es cierto?, es mejor preguntar de más, sí, por supuesto, que quedarnos nosotros. Te dirigí a esa pregunta porque somos muy dados a nosotros mismos decir, no, esto debe ser tensión, o quizás yo estoy tan hinchado que eso es lo mejor que me está doliendo el pecho. No quedarnos en esto de nosotros mismos dar nuestras justificaciones, sino que consultar. Y es mejor eso y que el doctor nos diga, ¿no es cierto?, en el servicio de urgencia o en una consulta médica, mire, usted está bien, ya lo chequeé, recé sus pulmones, entonces no solamente el corazón está acá, está el esófago, ¿no es cierto?, esta parte del estómago, está en los pulmones,
que el doctor nos diga eso, que se haga un estudio y quedarnos tranquilos Claro, y evitar el estudio, un desenlace fatal. El estudio habitualmente no es un estudio que requiera a priori una gran que no sea muy invasivo, disponibilidad de recursos, claro, la verdad. O sea, exacto. Un paciente que consulta por un dolor torácico no traumático en un servicio de urgencia, lo mínimo que debe recibir es un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Exacto. Más en relación a la edad que tenga o al riesgo asociado, algún examen de sangre. Por tanto, no es algo que requiera de un derroche de recursos. Costoso, exacto. Claro. Requiere más bien una explicación adecuada al paciente. Y como siempre terminamos, Pulice, los hábitos saludables, ¿no es cierto? Sí, pues, dejar los hábitos dañinos y reforzar nuestra alimentación y ejercicio. Por supuesto. Muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros. Y en nombre tuyo, agradezco sinceramente al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por supuesto, que siempre está junto a nosotros, y también, en este caso, a la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, por el gran trabajo que están haciendo en todos los servicios de urgencia a lo largo de nuestro país. Gracias, Ulises, por estar con nosotros hoy día en el programa. Y a usted lo dejo invitado para seguir con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa y ya retornamos junto a usted.